la cuestión que hablas de la muerte, ¿sí? Es primera vez que estoy en una charla y una persona me habla o me hace caer en cuenta de la muerte, ¿no? Sí. Siempre me he preguntado esto de la muerte porque hablamos de todo, nunca a veces hablamos de la muerte. Entonces, ¿qué sugieres tú para esas personas que como que tienen ese miedo a que algún día va a llegar una enfermedad o qué sé yo, y como ayudarles o ayudarnos a que ese momento cuando llegue no sea tan trágico, digamos? Claro. Evidentemente lo primero es tener buen humor, es decir, hay que mirar a la muerte con humor también. Yo, el hecho de trabajar con la muerte específicamente, de hecho estuve en Barcelona, en España, durante un año entero trabajando, bueno, y antes de eso, realmente fui a vivir allí para ayudar a padres que habían perdido hijos. Y era una de las formas de muerte más traumáticas, perder un hijo. De ahí surgieron también muchos trabajos y muchas posibilidades, y estuve haciendo seminarios en la universidad también sobre el tema de la muerte porque nadie se atrevía a hablar de ello. De hecho, estuve durante más de un año haciendo charlas semanales sobre la muerte y distintos tipos de muerte. Y vino un periodista y escribió un artículo en el periódico diciendo que era un morboso hablando de esas cosas, ¿no? Pero en realidad a muchas personas le ayudaron. Por esta misma inquietud que tú tienes. Nadie se atreve a hablar de esto, parece como que es un tema tabú, pero es importante. Y es importante hablarlo, no desde el miedo, sino desde la sonrisa, desde abrir horizontes. Yo no voy a inculcaros una fe, cada uno sabrá si tiene o no, pero yo he estado tratando con personas que sean ateas, no es necesario tener una fe. Yo hablo de la experiencia antropológica, hablo de lo que podemos encontrar como un hecho en nuestra vida, independientemente de nuestras creencias, que son todas respetables. El que tenga una fe puede confiar en ella, por lo menos si es de verdad, porque algunos tienen fe de boquilla y tampoco les sirve. Pero no obstante, como caso, en aquellas sesiones, uno de los matrimonios que vino, que había perdido un hijo de 15 años, ella era médico y además especialista en niños. Su hija murió con 8 años mientras dormía. Y eso para una especialista en niños era algo totalmente impensable. Pero su marido era, o bueno, seguirá siendo, ingeniero, totalmente escéptico, no tenía ningún tipo de creencia. Y se generaba un dolor o una incertidumbre por poder dar algún tipo de respuesta. Él, al no tener ninguna base de sentido, basado en ninguna creencia, lo tenía mucho más difícil. Pero no obstante, cuando en las reuniones empezábamos a hablar, todos empezaron a expresar cosas que habían vivido y que jamás se habían atrevido a contar. Esta mujer, médico de un hospital de Barcelona, cuando se permitió hablar, ella dijo, realmente, a los pocos meses de morir mi hija, con 8 años, yo la vi y la toqué. Estuvo conmigo en mi cama, pero no era una niña de 8 años. Era como un cuerpo de una mujer de 20 y tantos años. Ella nunca había conocido a su hija así, por lo tanto no era una fantasía. Era una experiencia extraña, no podía explicarla, pero ella sintió, abrazó a su hija y habló con ella. El cómo explicas eso es otra cuestión, pero esa es la experiencia que para ella era indudable porque la vivió. Su marido mismo no creía mucho en eso, pero para ella, cuando ella vive algo así, eso es indudable. La cuestión es que cuando esto empezó a salir así, todos los padres contaron experiencias de este tipo, raras. Esta misma madre, ante ese padre escéptico, dijo, ¿y qué me dices cuando estábamos la familia reunida en el comedor para comer, con un frutero en el centro de la mesa, y de repente una mandarina se levantó del frutero y empezó a hablarnos a todos?
y a dar vueltas, y lo vimos todos. No es una fantasía mía. Todos aquellos padres habían tenido experiencias así, paranormales, extrasensoriales o de otro tipo. Yo me he dedicado también durante muchos años a constatar experiencias con muchas personas que en ciertas circunstancias han vivido procesos cercanos a la muerte de otro tipo. Eso existe. Yo no voy a explicaros ahora mi solución o mi creencia, porque no es necesario. Cada uno podrá darle la suya, pero los hechos existen. Lo cual no quiere decir que no haya también fantasía y patologías, es decir, que haya personas que se les va la cabeza, que generan realidades falsas. Por eso también hay que observar estos fenómenos adecuadamente y con una forma de contrastación metodológica, con los pies en la tierra. Pero los fenómenos existen. Por lo tanto, la muerte no es el final. Es una puerta a otra cosa. Por otra parte, también tengo un libro publicado sobre experiencias de regresión. Y ahí cuento no solo esta experiencia que tuve con muchos de aquellos padres cuando estuvimos en Barcelona, sino de muchas otras personas que a lo largo de 30 años he estado haciendo experiencias y han ido expresando en unos procesos de alteración de conciencia vivencias del pasado y de otras vidas. Eso, como yo también digo en el libro, no quiere decir que sea una prueba de reencarnación, pero es un hecho que cuando una persona altera su conciencia y va hacia atrás y puede enfrentar la muerte, porque es lo que yo hacía con aquellos padres, que vieran la muerte y fueran al otro lado de esa puerta, encuentran cosas y hablan de ellas. Cosas que están situadas históricamente en otro tiempo, en otro lugar, en otra apariencia, en otra forma. Y yo ante ello no juzgo nada, solo observo y constato. Pero los hechos están ahí. Las personas tienen esas experiencias. Incluso, y como curiosidad, no, tampoco quiero alargarme mucho. Una vez, bueno, en Miami me han hecho muchos programas de televisión, en un programa muy importante allí que es Despierta América. En Miami está un especialista o alguien que encuentran como muy conocido en este tema de las regresiones. Es un médico neurólogo de allí. Pero cuando yo fui a este programa me dijeron, este médico es Brian Weiss, que ha publicado muchos libros a este respecto. Pero cuando yo fui al programa me hicieron un examen, no solo ante la cámara, sino también de contenidos. Y me dijeron, el productor me dijo, es que nosotros no queremos traer a Brian Weiss porque nos parece un poco fantástico, aunque sea médico. Entonces yo les expuse mi idea sobre este tema de las regresiones y les pareció sensata. Si alguien quiere conocerla en más profundidad, pues puede leer el libro. Pero había dos productores en el programa, los dos eran mexicanos. Entonces a uno le encantaba el tema de que habláramos de las regresiones y de hecho ese programa se hizo y varias veces me han hecho entrevistas sobre ese tema ahí en Miami. Pero el otro productor, él me dijo, mira, yo por cuestión de religión, yo soy cristiano y por tanto no acepto esto de otras vidas. A mí no me gusta este tema. Y digo, bueno, pues no hay ningún problema, pues es respetable, como cualquier cosa. Yo no digo que esto sea prueba de reencarnación, solo es una experiencia que ocurre y que les ocurre a muchísimas personas. Pero cuando después de ese día de la prueba ya era el programa en directo, cuando yo estaba en el camerino, vino este segundo productor, cuando no había nadie más, y me dijo, la verdad es que yo no creo en esto, pero yo me he visto como espadachín en otras vidas. Y se fue. Porque hay cosas que independientemente de nuestra creencia están en nuestra mente y por lo tanto necesitamos explorarlas. Hay muchas cosas que todavía no conocemos bien. Las respuestas no están como elemento final de las preguntas, sino que las respuestas que aquí podemos dar, o que cada día podemos dar a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, siempre son el inicio de una nueva pregunta, porque eso es caminar como seres humanos. No buscamos dogmas, buscamos ser personas
humildes que caminan y que buscan conocer y cada día vivir un poco mejor. Y esta es la invitación que, como el café, os dejo ahí para calentar vuestro interior. He tenido la satisfacción de contar horas y horas de conversación con Juan Antonio y cada vez aprendo más y más. Es realmente extraordinario. Bueno, muchas gracias, Luis. Luego te daré la comisión. Desde haber estado en las pirámides, de haber movido las pirámides con ruidos medio raros. Pero, bueno. Sí. Otra pregunta, pero esta es para ti. En la cuestión esta de que tú dices, o sea que es bueno hacer un arte para empezar, o sea, no comprendo bien. pintar, Arte terapia. Exacto. Arte terapia. alguna cosa, o sea, empezar con eso es bueno para la salud, ¿piensas tú? O sea, perdón, te pregunto porque pues en estas épocas que tanto el computador, tanta teléfono, los jóvenes de ahora y todo, a mí me gustaba pintar en mis tiempos libres, pero la verdad es que yo ahora no me queda tiempo de nada por el trabajo, por la computadora, la televisión, lo que tú dices. Entonces, ¿cómo empezamos otra vez como a recuperar eso? En primer lugar, dejando a distancia un poco la televisión, la computadora y tener darse esa posibilidad de tener un espacio. Es como cuando te das un espacio, digamos, físico para decir, yo me levanto todas las mañanas y hago media hora de ejercicio. Entonces salgo a correr y después regreso a casa. Es ese tiempo que te lo estás regalando a ti. El arte tiene una facultad, o sea, las personas que les gusta el arte, ni siquiera el hecho, como decía Juan Antonio, solamente el convertirse en artista, no es necesario. El arte, digamos, en mi caso personal, yo soy licenciada en Bellas Artes y yo no lo estudié como una carrera, ni como una carrera para ser artista, sino lo estudié como una formación personal. Y esa formación personal fue a través de mi propio arte, mi propia pintura, mi propia expresión humana, porque era mi deseo de expresión, lo que estaba ahí, lo que yo necesitaba. Después de la arte terapia fue otro paso más para decir, el arte no solamente se quedó en una expresión, sino poderlo ayudar a otros, ¿no? En este mismo proceso. El arte tiene una facultad muy fuerte, bueno, la he venido leyendo durante mucho tiempo también, puede ayudar a hacer el puente entre los dos lóbulos del cerebro. Y el arte es la expresión humana y ayuda a la salud. Cuando tú, digamos, el arte no solamente puede ser pinturas, puede ser manualidades, las mismas manualidades. ¿Bailar puede ser una? También, todas las artes, la música, el arte, la pintura, todas las expresiones humanas tienen un potencial. Y ese potencial hace que tu química interna es la que esté bien. Porque la pintura o las manualidades en general tienen una facultad de relajar también. Relaja tu mente, tiene una capacidad de meditación. Digamos, en Colombia realicé unos talleres con un grupo de psicólogos, realizamos unos talleres. Y uno de los talleres era modelado. El modelado es con arcilla. Entonces, se daban unas pautas para desarrollar, hacer vasijitas como los niños, es jugar, ¿no? Se creaba tal grado de relajación dentro del mismo taller que la gente decía, me siento tan feliz teniendo todo un día de trabajo, llego cansado, llego al taller, pero salgo como nuevo, relajado, me siento bien. El arte genera eso, es como entrar también en un estado como de meditar, cuando realmente te gusta esto que estás haciendo, es para ti, no es algo para otros, es que tiene contacto con el arte, tiene es una ayuda, es una herramienta y la tienes en la mano. No para el hecho solamente de o ser excelente artista, que es la posibilidad, la tienes totalmente ahí abierta, pero solamente también trabajar para ti. Eso no obstante, para que sea arte o para que dé esos frutos hay que seguir una serie de pautas. Porque muchas veces nosotros seguramente hemos hecho algún intento de dibujar o de pintar o de escribir versos, porque es normal, pero eso no quiere decir que con cualquier intento ya nos sintamos realizados o se generen endorfinas.
es necesario aprender a dar una serie de pasos que nos lleven a ese fin, que nos produzca satisfacción. Eso realmente debería ser algo fácil en ese ámbito de juego cuando está bien dirigido. Pero cuando lo intentamos individualmente sin tener la práctica adecuada, la habilidad adecuada desarrollada, a veces lo que se genera es frustración. Y esa frustración, como decía al principio, no ayuda tampoco porque también intoxica, nos hace sentir que no valemos. Por eso es importante estar en un ámbito al principio que dé apoyo para que tú puedas descubrir tus propios valores y descubrir pautas que te faciliten esa expresión y que esa expresión sea satisfactoria, porque ese es el objetivo terapéutico, que esa satisfacción movilice las endorfinas como elemento físico real. Esas endorfinas, cuando se movilizan, entonces actúan como medicina complementaria con cualquier otra medicina. Gracias. Personalmente yo tuve una situación con mi hijo, luego que muere su madre, en que él vino a repercutir, esto ya fue el año pasado, ¿no? Y bueno, Juan Antonio le hizo una sesión de 1 hora y media, porque si hay problemas de tipo psíquico, él los trata en 1 hora, 1 hora y media y ya no hay más vuelta que darle. Y en ese momento él le sacó todo eso de adentro. Inclusive hubo un momento, esto no es hipnosis, él me dijo que había podido hablar con su madre. Fue corto, pero lo hizo. Y ella le dio un consejo. De esa manera, digamos, él puede solucionar algunos problemas que tengamos, ¿no? Psíquico, qué sé yo, ¿no? O problemas que se originan en la vida, ¿no? Eso yo lo recomiendo porque ha visto también a otros familiares y ha resultado bastante bien. Yo solamente quería agradecerte porque realmente la charla ha sido espectacular. Yo me identifico de la endorfina hace muchos años y realmente es importante porque a veces somos todos muy ignorantes de las cosas que pasan en nuestras personas, en nuestro cuerpo. Entonces, primera vez que me encuentro con un profesional que, gracias por la invitación, que me llegó de última hora, estoy muy agradecido de usted y nada, solamente decir eso y reconocer el trabajo porque después nosotros nos vamos y usted queda solo, ¿no es cierto?, con el señor acá, pero yo estoy contento de haber empleado bien el tiempo de vida. Justamente lo que usted dice me identifico con una cantidad tremenda de lo que usted dijo. O sea, yo he tenido todo infarto y lo he pasado súper bien, no he tenido problemas, he sido súper alegre, no tengo miedo, absolutamente nada. Estoy totalmente identificado con todo lo que usted dijo. Y no de ahora, sino hace muchos años. Entonces, pero nunca había escuchado a una persona, ¿no es cierto?, que pudiera explicar tan clarito, porque uno dentro de la ignorancia a veces no entiende bien cuando uno lee, qué sé yo. Pero le agradezco, muchas gracias y me voy muy agradecido de haber estado en estos minutos y emplear esta hora y tanto, bien empleado el tiempo y que vale a veces por muchos años que uno está de repente arriba de una nube y no sabe realmente el porqué de las cosas, el porqué de la alegría, el porqué cómo puede cambiar de la noche a la mañana un estado de situación, un estado de ánimo, una tristeza, una alegría, y cómo uno tiene que enfrentarlo, la fuerza, ¿no es cierto?, la fortaleza que uno tiene que tener, y usted ha hecho una explicación pero muy linda, muy bonita, se podría decir, de los adjetivos. Faltan palabras para poder realmente expresar. Yo se lo digo humildemente y muchas gracias, que Dios lo bendiga y ojalá que tengamos muchas posibilidades más de estar con usted. Muchas gracias.